Pues hoy continuamos con nuestra serie Reyes. Y en esta ocasión quisiera considerar el reinado del rey Josafat, rey en Judá. A través de su vida veremos cómo es posible y Dios nos da la salida para vencer la ansiedad. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? La plaga de nuestros días, la ansiedad y el miedo. Y empieza nuestra historia en Segunda de Crónicas capítulo 17 diciendo: el Señor, léelo conmigo, el Señor estaba con Josafat. Esa sola frase ya en el nombre de Jesús, amén, vámonos. El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor estaba con Josafat. Dice que siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió cultos a las imágenes de Baal. Ahora, parece que lo condiciona, dice, porque siguió es que el Señor estaba. Pero déjame te digo en el contexto bíblico cómo se parafrasea esto. En el contexto bíblico, ya que la Biblia nos enseña que toda iniciativa es de Dios y nosotros simplemente respondemos por fe, lo parafraseamos de esta manera: el Señor estaba con Josafat y se notó que estaba con Josafat porque tuvo el deseo y la capacidad de seguir el ejemplo de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. La iniciativa nunca va a ser nuestra. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2 que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 3 nos dice que ninguno busca a Dios. Ninguno tiene esa capacidad de buscar a Dios ni de desear a Dios y mucho menos honrarlo con su vida. ¿Qué sucede cuando empieza a haber evidencia de que amamos a Dios, que deseamos honrarlo y consagrarnos a sus mandamientos? Es que Dios está con nosotros. Esa es la muestra visible. Así que el Señor estaba con Josafat y dice que buscó a Dios. Se notaba porque buscó al Dios de sus padres y obedeció, se deleitó en sus mandamientos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio. Ya que respondió Josafat, Dios establece el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Y estaba profundamente comprometido. ¿Cómo sabes que Dios está con una persona? Porque está profundamente comprometida en los caminos del Señor. En su imperfección, nunca llegará a amar a Dios de una manera perfecta, pero sí de una manera verdadera. Y se le nota a alguien que está consagrado, porque debe tener errores, porque sigue en el proceso de parecerse más a Cristo, siendo renovado en el entendimiento a través de la palabra de Dios, pero se le nota. Y quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Sin embargo, hacer lo correcto y estar consagrados a Dios no te garantiza un bien inmediato o permanente. Ya ves que sacamos este dicho de que si Dios está con nosotros, pues todo va a ir bien, todo siempre. Eso no enseña la Biblia. El apóstol Pablo tuvo sus aflicciones, Pedro, el Señor Jesús tuvo sus aflicciones. ¿Por qué? Porque es que si queremos consagrarnos al Señor, encontramos esta resistencia. Mira cómo lo relata ahí Crónicas en la misma historia. Tiempo después, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. ¿Qué crees, Josafat? Un enorme ejército marcha contra ti. Son esas etapas de la vida donde tú te esforzaste, Dios está contigo, respondiste, te consagraste, estás echándole ganas con Dios, estás leyendo su palabra, te estás congregando, estás sinceramente comprometido con Él y de pronto un ejército marcha contra ti.
Es la amenaza de destrucción contra tu vida, tu familia, puede ser que contra tu salud o tus finanzas. De pronto un enorme ejército te amenaza con destruirte. De hecho, la persona que está profundamente comprometida con los caminos de Dios encontrará siempre en alguna etapa de la vida un enorme ejército marchando en su contra. ¿Por qué? El apóstol Juan nos lo explica. En su primera carta, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos. ¿Puedes decir conmigo, sabemos? Sí lo sabemos. Eso de que no, pues no sabemos por qué y que no. Sí, Juan dice, yo quiero que tengan la certeza de que sí sabemos por qué es todo este rollo. ¿Por qué si enfrentamos aflicción, resistencia y problemas? Porque somos hijos de Dios. Y el mundo en que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el diablo. Es simple y sencillamente por eso. El mundo en el que hoy vivimos, los hijos de Dios, consagrados y deseosos de ver su reino operando en nuestras vidas y nuestras familias, vivimos en un mundo controlado por el maligno. Pero añade el apóstol Juan y dice, también sabemos otra cosa que es mucho más importante. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno y por eso enfrentamos resistencia, problemas, amenaza de invasión en nuestras vidas y familias, amenazas de destrucción en nuestros matrimonios con nuestros hijos, pero sabemos algo más importante y Dios nos ha dado el entendimiento para conocer al Dios verdadero, porque la verdad siempre nos hará libres. Y ahora vivimos en comunión. No solamente le conocemos, sino tenemos comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Qué sucede cuando Josafat recibe la noticia? Viene un poderoso ejército, 3 ejércitos, 3 naciones poderosas y crueles a despedazar a Judá. Dice el versículo 3, Josafat quedó, ¿cómo? Aterrado. ¿Cuántas veces has quedado aterrado? Tu silencio me dice mucho. ¿Sabes de lo que te hablo? Es este terror de no saber qué va a suceder. Es este terror. Iglesia, sentir terror no está peleado con fe. Las corrientes de la mega fe en la iglesia te dicen que no debes de sentir, y si sientes, está mal. No. Si sientes terror, es que eres un ser humano. Todavía no te has convertido en la 4ª persona de la Trinidad. No tienes alas, tu carne no está redimida. Vas a sentir terror. Josafat lo sintió. Pero recuerda que Juan nos dijo, pero conocemos al Dios verdadero y tenemos comunión con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Eso lo sabemos, pero hoy Dios estoy experimentando terror porque no tengo certeza. Hay una amenaza de destrucción, hay situaciones difíciles que no comprendemos, no le podemos dar explicación y mucho menos saber cómo saldremos de esta. Así que recibe la noticia inmediatamente. Dentro del terror le suplicó al Señor que lo guiara también y ordenó a todos en Judá, vamos a ayunar. El salmista nos dice que mi alma descanse nuevamente. Cuando sientes terror, necesitas el descanso del Señor. Mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, me quitó las lágrimas de los ojos y libró mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia de Dios mientras vivo aquí en la tierra. El salmista se anima y dice, bueno, voy a poner mis ojos en Él. Creí en ti, por lo tanto dije, Señor, estoy muy afligido. ¿Te fijas esta tensión entre la fe y nuestro temor? Esta tensión entre creer y a la vez temer.
pero persistir y permanecer en su presencia y en comunión con Dios. El salmista dice, sí, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno conmigo, pero estoy muy afligido. Pero en mi ansiedad clamé a ti. Y ese temor, ¿a dónde lo llevó? A la ansiedad. A la ansiedad, eso que sientes ahí adentro, eso intangible, pero que muchas veces te come por dentro, te daña tu salud física, mental, daña las relaciones, no tienes claridad para pensar y tomar las decisiones correctas para seguir adelante. Se te nubla el entendimiento, estás con alta presión o yo no sé, que se te eleven los niveles de tu cuerpo, y sobre todo ya si cruzas los 50. Se nos dispara todo. Esa es la ansiedad que produce el miedo. Es que no entiendo qué viene hacia adelante. El salmista continúa en el Salmo 119, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y el profeta Isaías nos recuerda que Él guardará en perfecta paz a todos los que confían en Él, a todos los que concentran en Dios sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿Qué hizo este rey Josafat cuando lo llenó el terror y la ansiedad? ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué ejemplo podemos tomar de este rey? Partamos primero de Primera de Pedro 5:6. Dice el apóstol Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que 4 cosas para vencer, y no son pasos, son procesos constantes en nuestra vida. Número 1, humíllense bajo la poderosa y bondadosa mano de Dios. Siempre que veas mano de Dios en la Biblia, nos habla de un poder bondadoso. Dios no es caprichoso ni bipolar. Su poder convive en perfecta armonía con su bondad. No es como que un día se levante y dice, los voy a destruir. ¿Por qué? Porque puedo destruir. No. Su poder está ligado a su bondad. Su santidad está ligada a su gracia. Y todos conviven en una perfecta armonía, porque Él es Dios. No lo comprendemos completamente, pero sí tenemos el testimonio verdadero de Dios acerca de ello. Así que humíllense bajo esta mano poderosa, depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y estén alertas ante su enemigo. Iniciemos. Humíllense. Josafat se humilló bajo la poderosa bondad de Dios. Poderosa bondad de Dios. Quisiera insistir y que te fueras con esta idea, que el Espíritu Santo te ayude a comprender que su poder es bondadoso para ti, que Dios está contigo gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y se levantó de entre los muertos, venciendo al diablo, a la muerte y al pecado. Dios está contigo no porque eres bueno, sino porque Él es bueno. Y su bondad te transforma y te imparte deseos de santidad y de justicia que tú y yo no tenemos y no podemos producir. Así que si estás en esta mañana y dices, es que a mí ni me interesa el rollo que estás diciendo, no importa, a Dios sí le interesas tú. Eso es un hecho. Tenme paciencia y escucha. Josafat se humilló bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa bondad de Dios. Dice Crónicas que de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Wow, me encanta esto. Y oró diciendo, Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante
de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Tú eres Dios. Aquí tenemos una ansiedad terrible. Aquí estamos con el miedo de una invasión, de cosas que no podemos controlar y no podemos vencer. No podemos dormir, la familia tal vez se está despedazando, tenemos problemas económicos, algo en la salud. Señor, no entendemos, pero lo que sí sabemos es que no viene de ti, tú no eres la fuente de esa maldad. Y lo que también sabemos es que tu Hijo Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Eso sí lo sabemos, lo atestiguamos y lo proclamamos. Pero cuando te conocemos, sí nos humillamos. Tú eres Dios. Humillarse es reconocer quién es Él. No se trata de ti, de mí. Es cuando la revelación del Espíritu Santo trae al corazón las glorias de su Hijo. El corazón no puede permanecer erguido. El cuello de bronce se quebranta ante Él. No porque yo sea bueno, sino porque me has revelado quién tú eres. Eres glorioso, eres eterno. En ti, Jesús, habita la completa deidad y manifestación de Dios. Eres eterno, eres santo, eres justo. Tú eres Dios y no hay otro como tú. No hay referencia en la tierra ni en el cielo que te describa. Eres único y apartado de todo. Por eso eres santo, santo, santo. Eso no puede venir de un corazón. Eso viene del Espíritu Santo. Jesús lo dijo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Les hablará de mí y les recordará las cosas que les he enseñado. Ellos se postran y reconocen: nadie puede hacerte frente. Y al humillarse bajo esta poderosa bondad de Dios, mejor dicho, debido a esa bondadosa, poderosa bondad de Dios, Josafat pudo depositar toda su ansiedad al cuidado de Dios. La ansiedad es algo intangible que traes cargando acá. Iglesia, no desaparece por estar diciendo cosas, por estar negando la realidad o decir Dios es bueno, Dios es bueno. No. La Biblia no nos enseña a hacer mantras de tipo oraciones, ni lavarnos el cerebro, ni nada de esas cosas. La Biblia nos enseña que nos humillemos ante la bondadosa mano de Dios y que al humillarnos, reconocer quién Él es, podemos tomar eso intangible que le llamamos ansiedad y depositarla en Él. No se puede de otra manera. Tú la tienes que depositar. Podemos orar por ti, podemos enseñar la palabra, pero es un acto de fe únicamente tuyo. Tú no puedes depositar tu ansiedad sobre otro ser humano, sobre tu cónyuge. No tiene esa capacidad el cónyuge, aunque te amen, nos amen, no tienen la capacidad de llevar ansiedad. Apenas pueden con la de ellos. Los hijos no pueden llevar tu ansiedad, mamá y papá. No te descargues la ansiedad con tus hijos. Papás, aunque amemos a nuestros hijos, no podemos llevar su ansiedad. Como pastor, yo te amo, te enseño la escritura, oramos por ti, hay gente aquí lista para orar por ti al final, yo y el equipo pastoral también. Pero yo no puedo llevar tu ansiedad. No sé qué hacer con tu ansiedad. Pero cuando tienes ansiedad,
Tú estás buscando a alguien que sepa resolver ansiedad, ¿sí o no? Tienes una enfermedad y eso te causa ansiedad, entonces tú quieres ir con el médico que te resuelva la ansiedad. Me duele aquí, me duele acá, y el médico, el buen médico, te va a decir: hazte este estudio, vienes así y esto es lo que tienes, esto es lo que... Se te va la ansiedad. La enfermedad no, pero la ansiedad sí, porque hay alguien que resolvió, que supo qué está pasando y que sabe qué hacer con tu ansiedad. Si necesitas un buen abogado, necesitas un buen abogado, un buen maestro, un buen arquitecto, un ingeniero, que sepa lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Cuando hablamos en los asuntos del alma, no hay otro ser humano que te pueda ayudar, solo Dios. Pero como ya tienes una revelación y estás creciendo en la revelación de quién es Dios y de sus atributos, entonces tú dices: yo puedo confiarle mi ansiedad. Yo me imagino que Josafat le preguntaba a Dios: ¿te puedo confiar mi ansiedad? Es esta urgencia que tenemos muchas veces de descargarnos sobre alguien, ¿verdad? Y gracias a Dios por esos psicólogos que escuchan. ¿Quieres descargar? Y ¿tú sabes qué hacer con esto? Porque yo no sé qué hacer con esto. Y entonces Josafat le dice: yo sé quién tú eres. ¿Tú sabes qué se hace con esto? Porque yo no sé qué hacer con esto. Puedo percibir tu bendición, tu presencia está con nosotros. Esa presencia me ha llevado a honrarte, a amarte, a consagrarme. Pero estoy con la amenaza de invasión y destrucción. ¿Qué se hace con esto? ¿Sabrás qué hacer con mi ansiedad, Dios? Y en esos momentos es cuando Dios dice: yo soy el único que sé qué hacer con eso. Echa toda tu ansiedad, echa toda tu ansiedad. Trae esas cargas tan pesadas y difíciles y échamelas a mí. Y en cambio yo te voy a dar un yugo que es fácil y ligerito. Y empieza la tensión, familia. Empieza la tensión entre esta consagración, entre este deseo de Dios, de sus mandamientos, pero está la tensión de la ansiedad, de la lucha interior por el enojo, el desquite, la angustia. Esa ansiedad es buena. Esa ansiedad te muestra que Dios está contigo. Porque si Dios no está contigo, te valdría 3 cacahuates la invasión. Correrías a las primeras y dejarías perdido todo. Pero hay una ansiedad y Dios sabe qué hacer con esa ansiedad. Depositar en Dios nuestra ansiedad es posible cuando lo conocemos. Por lo tanto, confiamos en su poderosa bondad. Depositar nuestra ansiedad es un acto de fidelidad y confianza a su persona y su palabra. Y Dios es celoso. Dios es celoso por su fidelidad amorosa hacia nosotros. No hay otro que te pueda ayudar con eso que traes. Josafat continuó orando y dijo: tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambres, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Es que hoy venimos delante de ti, Dios, porque no sabemos qué hacer con esto intangible que nos llena de ansiedad, con este temor por la invasión que estamos ya sufriendo, los estragos de la invasión en la familia o en el matrimonio. Ya está aquí, ya el enemigo está de frente, está viéndolo cara a cara. Pero hoy venimos delante de ti y en este recordar quién tú eres y lo que has hecho y cómo Cristo Jesús refleja e irradia tu gloria, es que hoy nos rendimos, nos humillamos y confiamos que tú sabes qué hacer con esta ansiedad. Te la entrego.
Josafat continúa y dice: oh Dios nuestro, Crónicas 20:12, ¿no los vas a detener? Es parte de humillarse. Somos impotentes ante este ejército. Iglesia, eso es humillarnos. No decretamos. Nunca vas a ver al apóstol Pablo decretando nada. El último salmo de la Biblia nos indica que Dios decreta. Él decretó en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos que se te diera gozo en lugar de tristeza. Él es el único que tiene el poder de decretar. Nosotros creemos y proclamamos lo decretado. Por eso este hombre dice: somos impotentes. Solo tú puedes decretarlo. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Después de humillarse ante Dios y confiarle a Él toda su ansiedad, Dios los anima, Dios los invita a practicar el dominio propio. Lo que ya nos enseñó Pedro. Nos humillamos delante de Dios, reconocemos quién Él es. Ese es humillarse. Yo reconozco quién tú eres y acepto tu gobierno. Y en base a eso, yo puedo echar mi ansiedad porque yo sé que tú sabes qué hacer con mi ansiedad. Pero luego, el apóstol Pedro dice: practiquen el dominio propio. Tú tienes que hacer algo. Continúa ahí la historia en Crónicas 20:15. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo. Practica el dominio propio, no tengan. Ahora, no es posible practicar dominio propio si no te humillas. Y viene una revelación de quién es Dios. No es mi fetiche de buena suerte. No es mi llanta de refacción. No es el cajero automático que me da bendiciones, ni cumple los deseos como el genio Aladino. Él es Dios, glorioso y eterno, digno de adoración, gobernante supremo. Dominios, gobiernos están bajo sus pies. Él es Dios. Y por eso puedo poner toda mi ansiedad, y se complace en la fe que yo tengo para depositar esa ansiedad, porque sé quién Él es. Y una vez que sé quién Él es y echo mi ansiedad, entonces puedo practicar dominio propio. Si no, créeme, la disciplina religiosa no te va a ayudar. Te vas a cansar. Vas a decir: no se puede. Pero cuando viene de Dios, no tengas miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. El salmista, Salmo 40, es de mis favoritos. Dice: me sacó del foso de desesperación, de la ansiedad, de la angustia, del miedo. Me sacó del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo, ¿qué dice? A medida que yo, ¿qué? Que yo, ¿qué? Caminaba. Ese es dominio propio. Dominio propio. Yo puedo. Ten paz. No, ese no es dominio propio. No sé qué será, pero no lo es. Dominio propio es: vamos a caminar. No lo siento, no me gusta, no lo entiendo. Voy a caminar. Voy a caminar en lo que su palabra me dice que debo caminar. Lámpara es a mis pies su palabra. Voy a caminar.
Voy a hacerlo. No solamente lo creí, porque lo creí, lo estoy haciendo. Y son las obras que siguen a la fe. Y empiezo a caminar. Y en el caminar me empiezo a estabilizar. No puede haber una estabilidad. Yo he visto a algunos que ha acompañado en sus operaciones. Por ejemplo a Juan Daniel, cuando lo operaron de su columna. Una operación tremenda de horas. Y al día siguiente camina. Y yo decía, el doctor está mal del cerebro. Lo acaba, camina. Y luego camina. Y ahí andaban en los pasillos haciendo su show. ¿Te duele? No dejes que tus emociones, tus percepciones humanas, el que yo creo que... No. El apóstol Juan dice, sabemos. No es que pensamos, imaginamos o sentimos. Sabemos que el mundo que hoy nos rodea está dominado por el diablo, y sabemos que Cristo Jesús lo ha vencido y tenemos comunión con el vencedor. No dejamos que nuestras emociones vuelen como papalotes, porque el día que se acabe ese viento va a caer y se va a romper. Es que yo, como el apóstol Pablo, le digo a mi cuerpo, no. Golpeo mi cuerpo. Le digo no a esa emoción que me encanta. Hay gente que le encanta la depresión, que le encanta la angustia, que ponen las canciones, alabanzas. Tengo amigos cantantes que componen de esas canciones y les digo, ya por favor, no puedo, me deprimen más. Y los amo a esos amigos, pero yo no escucho esas rolas. Es lo que quiere mi alma. Claro, mi alma quiere esa canción que me hace llorar o que me lleva. Ese no es adoración. Si está centrada en las emociones que produce la música, no es adoración. Adoración está centrada en la persona de Cristo, en sus glorias, en sus triunfos, en su eternidad, en su persona. Hoy que cantamos y este grupo provee esa música, no es la música, es el corazón rendido a Dios. Es la estabilidad que nos trae el caminar en fe, porque conozco quién tú eres, estoy echando mi ansiedad sobre ti y estoy caminando, me estoy esforzando en la gracia, estoy peleando las batallas de la fe. No me dejaré vencer por mí mismo. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Y número 4, en este proceso que nos humillamos, echamos nuestra ansiedad sobre Él, ejercitamos el dominio propio. Dice el apóstol Pedro, manténganse alertas, no te me duermas en tus laureles, no cantes victoria. Me acuerdo aquella rola que decía, me gozaré porque han llegado las bodas del Cordero. No han llegado. Estamos en la batalla, estamos en la guerra. Los hijos están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, nos están esperando. El matrimonio se tiene que cuidar. Te descuidas y sufres las consecuencias. Pero recuerda que aunque el diablo domina el mundo en que vivimos, Dios, el Hijo Jesucristo, con quien tenemos comunión, es el vencedor. Pero mantente alerta. Les da la instrucción y les dice, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, pero tomen sus posiciones. Toma tu posición. Cuando Efesios capítulo 6 nos dice que tomemos la armadura, no es que te pongas la armadura. Adelante, en el capítulo 6 te dice, no pierdan su posición. La posición de fe, de salvación, de justicia. No pierdas la posición de la espada de la palabra de Dios. No pierdas tu posición. Él va a pelear, Él es el vencedor. No pierdas tu posición. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos. Sal mañana
No dejes que la ansiedad, no dejes que la depresión, no dejes que las cobijas te atrapen. Salte, lucha, pelea, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo. Y después de consultar al pueblo, Josafat dice: ¿y cómo nos vamos a la guerra? Sí, Dios va a pelear y Dios va a destruir esos ejércitos. ¿Y nosotros qué hacemos? Hay nomás paraditos como estatuas de marfil. Y se les ocurre la gran idea: ¿por qué no adoramos a través de cantos? El canto no es adoración, es un instrumento. Pero como ya lo conocemos quién Él es, y nos humillamos y echamos nuestra ansiedad y estamos caminando hacia la batalla y vigilando nuestra posición, pues si Dios tiene la victoria, adorémosle. Y empiezan a cantar y a adorar, y se arma el de adoración. Y cuando están adorando, los ejércitos enemigos se confunden y se destruyen. Dice Crónicas 20:27: luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría. Ya no era el terror, era la alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. El terror y la ansiedad se convirtió en rebosante alegría. No va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso, no son 4 pasos, es un proceso. Efesios nos dice que los procesos de Dios, capítulo 4, durarán hasta que Cristo regrese. Es esta tensión. No te desanimes en la tensión entre que si creo y si adoro, si me humillo, si echo mi ansiedad, pero sigo con un poco de ansiedad, pero luego regreso y poco a poco me está estabilizando, poco a poco estoy caminando. No dejes el proceso, no te salgas de él. Dios está contigo como estuvo con Josafat. Y ese enemigo que amenaza con destruirte saldrá huyendo. Por un camino vendrá y por 10 o 1000 saldrá huyendo. El Señor va a adiestrar tus manos para la batalla, tus dedos para la guerra. Con tu Dios asaltarás a esos ejércitos, los echarás a correr, porque Dios, por alguna razón que no entendemos y que nadie te puede explicar, Él ha decidido amarte y estar contigo todos los días de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, pedimos que de tu abundante gracia y bondad nos reveles a Cristo. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Cristo, bajo su gobierno, y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Señor, porque nos está matando esta ansiedad, este terror del ejército que viene a destruir esta situación en la que estamos hoy viviendo como familia. No me dejaré llevar por mis emociones ni percepciones. Tu palabra será el ancla. Tu palabra será mi ancla. Y estaré siempre vigilante, Dios. Siempre vigilante. No para vigilar a mi enemigo, para vigilar lo que tú haces con mi enemigo y celebrar tu victoria en Cristo Jesús. Amén.